Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a este programa, a esta serie de programas que estamos dedicando a la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Hoy vamos a hablar del capítulo 5, el capítulo dedicado a la vida en la familia, a la vida del niño, pero también a la vida del anciano, a toda la vida en la familia. Pero antes de empezar, un recordatorio. El programa de la semana pasada, el capítulo 4, ese capítulo que según el Papa, para él es el más importante, se lo recomiendo. Si pueden, vuelvan a ver el programa de la semana pasada. Sería estupendo que lo grabaran. Pues sería estupendo, por supuesto, de que el texto del Amoris Laetitia en el capítulo 4 fuera de lectura obligada. Por ejemplo, en los cursillos prematrimoniales. Que fuera de lectura y de meditación obligada en los encuentros de esposos, en la relación entre ellos cuando tienen que hablar. Ahí el Papa ha hecho un gran ejercicio de dirección espiritual. Y si nosotros no tenemos claro qué debemos hacer para mantener nuestro matrimonio, el matrimonio vivo, sano, fuerte, entonces se apagará y la gracia del sacramento no se colaborará con ella y no podrá dar todos los frutos aquellos para los cuales se recibió el sacramento del matrimonio. Vamos entonces con este capítulo 5, el capítulo dedicado a la vida en la familia. El amor es así como empieza este capítulo, siempre da vida. Por eso el amor conyugal no se agota dentro de la pareja. Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del Hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del Padre y de la Madre. La familia es el ámbito no solo de la generación, sino de la acogida de la vida que llega como regalo de Dios. La vida llega por el amor de los esposos, pero llega como regalo. Toda la vida es un don. No es un derecho, es un don. No tienes derecho al hijo, es un don, es un don, es un regalo. Sin embargo, el Papa reconoce que no siempre el niño que va a nacer es visto como ese regalo de Dios que es bienvenido. Numerosos niños desde el inicio son rechazados, abandonados. Les roban su infancia y su futuro. Algunos se atreve a decir, casi para justificarse, que fue un error hacer que vinieran al mundo. Esto, dice el Papa, esto es vergonzoso. ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de los derechos humanos o de los derechos del niño si luego castigamos a los niños por los errores de los adultos? Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres u otros miembros de la familia deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios y por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y cariño. El Papa no especifica cuáles son las circunstancias no deseadas, pero por ejemplo, porque viene y ya hay otros niños en casa, o porque viene fuera del matrimonio, incluso porque viene fruto de una desgracia terrible como es una violación. ¿Qué culpa tiene el niño? La mamá, desde luego, no tiene culpa en el caso de una violación, pero el niño tampoco. ¿Por qué añadir una tragedia a otra tragedia? Hay algo que se olvida, que quiero aprovechar para decir, y que tenemos que tenerlo muy claro y repetirlo una y otra vez. Cuando una mujer está embarazada, ya es madre. Ya eres madre. No es que vas a ser madre desde el momento en que des a luz. Por lo tanto, si abortas, no es que vas a dejar de ser madre o evitar ser madre, no. Si abortas, vas a ser madre de un niño muerto, porque tú ya eres madre. Ya eres madre desde el momento del embarazo. Vas a ser madre de un niño muerto que además, y hay que tener mucha misericordia ciertamente con la mujer que aborta, porque en muchos casos es una circunstancia difícil, pero la realidad es la que es. Además es un niño, es tu hijo que has matado tú, con todas las circunstancias atenuantes que existen en muchísimos casos. Por lo tanto, ya eres madre. ¿Qué culpa tiene el niño? Ninguna duda. Es el más inocente, aunque también en muchos casos, como por ejemplo en las violaciones, también la madre sea inocente. Cuando se trata de los niños que vienen al mundo, dice el Papa, ningún sacrificio de los adultos será
considerado demasiado costoso o demasiado grande, con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada, que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres. Qué palabras tan bellas las de el Amoris Laetitia para defender la vida del no nacido. Las familias numerosas, añade el Santo Padre, son una alegría para la Iglesia. En ellas el amor expresa su fecundidad generosa. Esto no implica olvidar una sana advertencia de San Juan Pablo II, cuando explicaba que la paternidad responsable no es procreación ilimitada o falta de conciencia de lo que implica educar a los hijos, sino más bien la facultad que los esposos tienen de usar su libertad inviolable de modo sabio y responsable, teniendo en cuenta tanto las realidades sociales y demográficas como su propia situación y sus deseos legítimos. Fíjense qué frase la que viene ahora en la exhortación apostólica tan bella. Está dirigida a las mujeres embarazadas. A cada mujer embarazada quiero pedirle con afecto: cuida tu alegría, que nada te quite el gozo interno de la maternidad. Ese niño merece tu alegría. No permitas que los miedos, las preocupaciones, los comentarios ajenos o los problemas apaguen esa felicidad de ser instrumento de Dios para traer una nueva vida al mundo. Ocúpate de lo que haya que hacer o preparar, pero sin obsesionarte. Ocúpate, dice el Papa, y de alabar como María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Vive ese sereno entusiasmo en medio de tus molestias y ruega al Señor que cuide tu alegría para que puedas transmitirla a tu niño. Vas a ser mamá. Vas a ser mamá, dice el Papa, que nadie te robe tu alegría. Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, ambos necesarios para su maduración íntegra y armoniosa. No se trata solo del amor del padre y de la madre por separado, sino también del amor entre ellos, percibido como fuente de la propia existencia, como nido que acoge y como fundamento de la familia. De otro modo, el hijo parece reducirse a una posesión caprichosa. Ambos, varón y mujer, padre y madre, son cooperadores del amor de Dios, del amor del Creador, y en cierta forma son también sus intérpretes. Muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro paterno del Señor. Además, ellos juntos enseñan el valor de la reciprocidad, del encuentro entre diferentes, donde cada uno aporta su propia identidad y sabe también recibir del otro. Si por alguna razón inevitable falta uno de los dos, es importante buscar algún modo de compensarlo para favorecer la adecuada maduración del hijo. Precisamente por eso, la Iglesia rechaza la adopción de los niños por parejas homosexuales, porque ahí habrá un modelo de uno, pero no de los dos. No habrá el modelo de la complementariedad. Cuando un niño ha tenido la desgracia de perder a su familia natural, o de tener que ser separado de ella, porque a veces el Estado que tiene que hacer cargo de ese niño debido a malos tratos por parte de los padres. Esa es una situación que ya deja condicionado al niño. El niño tiene que estar con sus padres. Si no puede estarlo porque han muerto, por ejemplo, o no puede estarlo porque son maltratadores, habrá que intentar darle al niño, que es la parte débil, y por tanto aquella cuyos derechos tienen que ser preservados con más cuidado y que tienen que ser más importantes que los supuestos derechos de otros, habrá que intentar darle al niño lo más posible el amor de una familia natural, un papá y una mamá, un hombre y una mujer. Repito, por eso la Iglesia se opone, porque considera que el derecho del niño es prioritario y que él es el que tiene que ser protegido. No hay un derecho al hijo como si fuera un animal, una mascota. Hay el derecho del hijo, el derecho del niño a ser educado en una familia donde hay un hombre y una mujer. El sentimiento de orfandad que viven hoy muchos niños y jóvenes es más profundo de lo que pensamos.
Hoy reconocemos como muy legítimo e incluso deseable que las mujeres quieran estudiar, trabajar, desarrollar sus capacidades y tener objetivos personales. Pero al mismo tiempo, no podemos ignorar la necesidad que tienen los niños de la presencia materna, especialmente en los primeros meses de la vida. El debilitamiento de la presencia materna con sus cualidades femeninas es un riesgo grave para nuestra tierra. Valoro, dice el Papa, valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad, porque la grandeza de la mujer implica todos los derechos que emanan de su inalienable dignidad humana, pero también de su genio femenino, indispensable para la sociedad. Sus capacidades específicamente femeninas, en particular la maternidad, le otorgan también deberes porque su ser mujer implica también una misión peculiar en esta tierra que la sociedad necesita proteger y preservar para el bien de todos. Sin duda, una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño. Sin las madres, no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. Queridísimas mamás, dice el Santo Padre, gracias. Gracias por lo que sois en la familia, por lo que dais a la Iglesia y al mundo. La figura paterna, después de haber hablado de las mamás, la figura paterna, por otra parte, ayuda a percibir los límites de la realidad y se caracteriza más por la orientación, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al esfuerzo y a la lucha. Un padre con una clara y feliz identidad masculina, que a su vez combine en su trato con la mujer el afecto y la protección, es tan necesario como los cuidados maternos. Se dice que nuestra sociedad es una sociedad sin padres. En la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. Aún la virilidad parecería cuestionada. Un inciso a estas hermosas palabras del Papa. Yo tengo la impresión de que, aquí dice el Papa, se dice que nuestra sociedad es una sociedad sin padres. Yo tengo la impresión de que a veces nuestra sociedad parece una sociedad sin hombres. Es decir, el concepto de hombre se ha transformado y se ha cambiado en concepto de macho. No sé si esta expresión se entiende bien o se entiende igual en todos los sitios. El macho. Es decir, el hombre es el que tiene muchas relaciones sexuales con muchas mujeres. Este es el hombre. El hombre es otra cosa. El hombre es otra cosa. Al margen de si es o no es padre, el hombre es otra cosa. Y cuando la mujer no entiende esto, corre el riesgo de ser utilizada, de tener muchos hombres que pasan por su vida dejándole hijos, de uno, de otro, de otro. Esto es cada vez más frecuente y en Latinoamérica esto es cada vez más frecuente, por desgracia. Has tenido una relación, has tenido un hijo con él, con ella. Se va, otra relación, tienes uno o dos hijos con otro. Se va, tienes otra relación, uno o dos hijos con otro. Ahora con el aborto vas a ir matándolos. Pero hay un problema de concepto de masculinidad y hay un problema de concepto de lo que la mujer tiene que esperar de un hombre, que tiene que ser un hombre. Sigue diciendo el Papa, aún la confusión, aún la virilidad parece cuestionada. Se ha producido una comprensible confusión, porque en un primer momento esto se percibió como una liberación, la liberación del padre patrón, del padre como representante de la ley que se impone desde fuera, del padre como censor de la felicidad de los hijos y obstáculo a la emancipación y autonomía de los jóvenes. A veces en el pasado, en algunas casas, reinaba el autoritarismo, en ciertos casos, nada menos que lo que reinaba era el maltrato. Pero, como sucede con frecuencia, se pasa de un extremo al otro. El problema de nuestros días no parece ser ya tanto la presencia entrometida del padre, sino más bien su ausencia, el hecho de no estar presente.
El padre está algunas veces tan concentrado en sí mismo y en su trabajo, y a veces en sus propias realizaciones individuales, que olvida incluso a la familia. Trabajas mucho. A veces no queda más remedio. No tienes opción. O trabajas todas esas horas o no tienes trabajo. Otras veces sí tienes opción. Trabajas mucho. Y trabajas por tu familia, porque vivan en una casa mejor, porque tengan más comodidades, porque tengan más lujos. Está bien, pero no tienen a su padre. Y a veces tampoco tienen a su madre, porque están los dos trabajando mucho. Y no solamente eso, sino que como los dos trabajan mucho y cuando llegan a casa resulta que llegan agotados, hay peleas, hay riñas o hay indiferencia. Y termina por producirse el divorcio. Y ese piso tan bello que te costó tanto conseguir, ¿ahora qué hacemos con él? ¿De quién es? ¿Nos peleamos por el piso? ¿Nos peleamos por los hijos? Quizá en la medida de lo posible, por lo menos sería mejor dedicar más tiempo a la familia. Eso es lo que está diciendo el Papa. El padre está algunas veces tan concentrado en sí mismo y en su trabajo, y a veces en sus propias realizaciones individuales, que olvida incluso a la familia. Y deja solos a los pequeños y a los jóvenes. Hoy, además, la autoridad está puesta bajo sospecha y los adultos son crudamente cuestionados. Ellos mismos abandonan las certezas y por eso no dan orientaciones seguras y bien fundadas a sus hijos. No es sano que se intercambien los roles entre padres e hijos, lo cual daña el adecuado proceso de maduración que los niños necesitan recorrer y les niega un amor orientador que les ayude a madurar. Si eres padre, si eres madre o eres madre, ¿tienes que intentarte llevarte bien con tus hijos? Por supuesto que sí. En ese sentido se dice que tienes que ser amigo de tus hijos. Por supuesto que sí, pero ojo. Tus hijos solo tendrán un padre y una madre. Amigos tendrán muchos. Buenos amigos, regulares amigos, conocidos. Tendrán muchos a lo largo de su vida. Solo un padre o una madre. No pretendas ser amigo de tus hijos renunciando a ser el padre de tus hijos. Porque padre solo tendrán uno, madre solo tendrán una. Tienes que ser amigo, llevarte bien, no que trata de que lo maltrates, pero solo tendrán un padre y una madre. Amigos tendrán mucho, pero padre solo uno, madre solo una, y esa eres tú. El Papa habla a continuación de la adopción. Muchas parejas de esposos no pueden tener hijos. Sabemos lo mucho que se sufre por ello. Por otro lado, sabemos también que el matrimonio no ha sido instituido solamente para la procreación. Por ello, aunque la prole tan deseada muchas veces falte, el matrimonio como amistad y comunión de la vida toda sigue existiendo y conserva su valor e indisolubilidad. La adopción es un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una forma muy generosa. Y quiero alentar a quienes no pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran su amor matrimonial para recibir a quienes están privados de un adecuado contexto familiar. Nunca se arrepentirán de haber sido generosos. Adoptar es el acto de amor de regalar una familia a quien no la tiene. Es importante insistir en que la legislación pueda facilitar los trámites de adopción, sobre todo en los casos de hijos no deseados, en orden a prevenir el aborto o el abandono. El interés superior del niño debe primar en los procesos de adopción y acogida. Por otra parte, se debe frenar el tráfico de niños entre países y continentes mediante oportunas medidas legislativas y el control estatal. A continuación, el Papa habla de lo que él denomina la familia grande. El pequeño núcleo familiar no debería aislarse de la familia ampliada, donde están los padres, los tíos, los primos e incluso los vecinos. En esa familia grande puede haber algunos necesitados de ayuda o al menos de compañía, de gestos de afecto, o puede haber grandes sufrimientos que necesitan un consuelo. El individualismo de estos tiempos a veces lleva a encerrarse en un pequeño nido de seguridad y a sentir a los otros como un peligro molesto. En primer lugar, hablemos de los propios padres. Jesús recordaba a los fariseos que el abandono de los padres está en contra de la ley de Dios. A nadie le hace bien perder la conciencia de ser hijo. Todos somos hijos. Por eso el cuarto mandamiento,
que es el primero de los mandamientos puesto por Dios para las relaciones humanas, después de los 3 mandamientos puestos para relaciones con Dios, el 4º mandamiento pide a los hijos que honren al padre y a la madre. Este mandamiento viene después de los que se refieren a Dios mismo. En efecto, encierra algo sagrado, algo divino, algo que está en la raíz de cualquier otro tipo de respeto entre los hombres. Y en la formulación bíblica del 4º mandamiento se añade: para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. El vínculo virtuoso entre las generaciones es garantía de futuro y es garantía de una historia verdaderamente humana. Una sociedad de hijos que no honran a sus padres es una sociedad sin honor. Es una sociedad destinada a poblarse de jóvenes desapacibles y ávidos. Lógico. La medida que uses, la usarán contigo. Si no has sido capaz de cuidar a tus papás, si no has sido capaz de dedicarles un tiempo, de tener paciencia con ellos, de atenderles en la enfermedad, de ayudarles económicamente, ¿qué vas a pretender? ¿Qué vas a esperar que hagan contigo? La medida que uses, la usarán contigo. Tú estás dando un ejemplo de lo que tú mismo estás diciendo que quieres que hagan contigo. Si das una patada, recibirás una patada. Si muchas veces, habiendo dado un buen ejemplo, no se recibe, ¿qué sucederá cuando el ejemplo que se haya dado sea malo? Pero la moneda, dice el Papa Francisco, tiene también otra cara. Abandonará el hombre a su padre y a su madre, dice la palabra de Dios. Esto a veces no se cumple. Y el matrimonio no termina de asumirse porque no se ha hecho esa renuncia y esa entrega. Los padres no deben ser abandonados ni descuidados, pero para unirse en matrimonio hay que dejarlos, de manera que el nuevo hogar sea la morada, la protección, la plataforma y el proyecto, y sea posible convertirse de verdad en una sola carne. En algunos matrimonios ocurre que se ocultan muchas cosas al propio cónyuge que en cambio se hablan con los propios padres, hasta el punto que importan más las opiniones de los padres que los sentimientos y las opiniones del cónyuge. No es fácil sostener esta situación por mucho tiempo. Sobre el cuidado de los ancianos, el Papa dice lo siguiente: San Juan Pablo II nos invitó a prestar atención al lugar del anciano en la familia, porque hay culturas que como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación. Los ancianos ayudan a percibir la continuidad de las generaciones con el carisma de servir de puente. Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión de los grandes valores a sus nietos, y muchas personas pueden reconocer que deben precisamente a sus abuelos la iniciación a la vida cristiana. Un consejo mío. Muchas veces veo a los abuelos que tienen que cuidar de los nietos, tienen que llevarles al colegio, recogerles del colegio, hacer, en España se dice hacer de canguros. Pero después los hijos, es decir, los padres de los nietos, a veces el propio hijo, la hija o el cónyuge del hijo de la hija, la nuera o el yerno, le dicen: un momento, a mis hijos les educo yo, tú no te metas en la educación de los hijos, y no les permiten a los abuelos, por ejemplo, transmitir la fe. Es una injusticia. Y yo recomiendo a los abuelos que digan o todo o nada. Si a tus hijos les educas tú, no me vengas ahora pidiéndome que me dedique un montón de horas al día a estar con ellos. Si no te interesa lo que yo les puedo ofrecer, no te interesa nada de lo que yo les puedo ofrecer. Tengo que ofrecerles mi tiempo, pero no puedo enseñarles a rezar una Ave María. Tengo que ofrecerles mi tiempo y a veces también mi dinero, porque muchas veces los abuelos son los que sostienen la economía de la familia, por lo menos en parte, pero no me permite que les enseñe mis valores, aquellas cosas que han sido fundamentales en mi vida, que me han sostenido en medio de las luchas. Esto no es justo. Creo que los abuelos tienen que reivindicar muchísimo más los derechos que tienen a la educación, sobre todo cuando son solicitados por sus hijos para que cuiden de sus hijos, es decir, de sus hijos para que cuiden de sus nietos. Habla el Papa también de la relación entre los hermanos.
Hay que reconocer que tener un hermano, tener una hermana que te quiere es una experiencia fuerte, impagable, insustituible, pero hay que enseñar con paciencia a los hijos a tratarse como hermanos. Ese aprendizaje, a veces costoso, es una verdadera escuela de sociabilidad. En algunos países existe una fuerte tendencia a tener un solo hijo, con lo cual la experiencia de ser hermano comienza a ser poco común. En los casos en que no se haya podido tener más que un hijo, habrá que encontrar las maneras de que el niño no crezca solo o aislado. Tenemos que mirar a la familia completa. Tenemos que mirar la vida del que viene, aunque venga en un mal momento, como un don. Dice el Papa bellamente, que no, a las mamás embarazadas, que nadie te quite la alegría de ser madre. Es lo más importante, el mayor don. Rechaza ese feminismo radical que se enfrenta, que condena, que margina, que intenta eliminar la maternidad. Pero también tienes que cuidar del resto de la familia, por ejemplo, de los papás, cuando son mayores, cuando son ancianos, porque la medida que uses, la usarán contigo. Continuaremos, si Dios quiere, la semana que viene, meditando, profundizando en el Amoris Laetitia. Hasta entonces.